אדוני חסדך וישחט תיתן לנו. Muy buenas noches a todos los alumnos del Instituto de Discipulado Angular. Es una alegría estar con ustedes nuevamente para seguir estudiando el libro de los Salmos, un libro apasionante, lleno de inspiración, lleno de la presencia de Dios, de enseñanzas, un libro muy profundo, como estamos viendo, y lleno de sorpresas. Así que vamos ya sin más preámbulo a entrar en esta colección número 3, que como han escuchado en la música, esta música inspirada en el Salmo 85, un salmo hermoso que tenemos en esta colección. Fíjense, un salmo de los hijos de Coré, que dice que escucharé lo que diga Adonai, porque Adonai va a hablar paz a Israel, paz a su pueblo y a sus fieles. Fíjense qué hermosa frase, dice ahí como están acá en la figura que les muestro, que también Jehová dará el fruto de la tierra, y la tierra entonces, Jehová dará el bien y nuestra tierra dará su fruto. Así dice el Salmo 85, versículo 12, y acá estamos viendo entonces el cumplimiento de esta palabra en la tierra de Israel. El Salmo de los hijos de Coré pidiendo que Dios restaurara la tierra, que Dios trayera su bendición, el bien, la palabra ahí es Tob, como en el árbol del bien y del mal, Tob, Verá, bien y el mal, es el bien, lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para nuestras vidas, y acá lo que estaba pidiendo los hijos de Coré en el Salmo 85, que Dios dé el bien, no solo espiritual, sino material, integral, y eso iba a hacer que la tierra pudiera fructificar, ser una tierra de bendición. Es lo que vemos acá, el valle de Jezreel. Fíjense qué linda postal del norte de Israel, entre la zona de Samaria y de Galilea. Ahí en el medio, un valle por el cual Jesús seguramente caminó, sus discípulos, muchos profetas, ¿sí? Por ejemplo Elías, camino del Monte Carmelo. Es un valle hermoso, lleno de producción agrícola, y esto es también un milagro. Y tenemos entonces también la vid, el fruto de la vid, las uvas en el valle de Jezreel. Y vamos a hablar de vides, vamos a hablar de fruto, vamos a hablar de renuevo, de pámpanos en esta noche, porque la palabra y los salmos nos van a guiar a eso. Vamos a ver cómo vamos a encarar nuestra clase del día de hoy. Primero vamos a hablar algo sobre las claves de la colección. Después vamos a hablar del Salmo 73, del Salmo 80, del Salmo 82 y finalmente del Salmo 83. Vamos a dejar de lado salmos muy importantes, muy conocidos, el Salmo 84, el Salmo 85, importante el Salmo 89. En realidad cada salmo tiene su importancia, pero vamos a tocar entonces con más detalle estos 4 salmos que Dios me ha guiado para que podamos compartir en esta noche. Entonces vamos a ver primeramente las claves de esta colección, la colección número 3. Es una colección de los hijos de Asaf y de los hijos de Coré. Los primeros salmos tenemos del Salmo 73 a 83, 11 salmos de Asaf. Habíamos hablado de este levita. Asaf, ¿quién era Asaf? Asaf era un cantor principal designado de los tiempos de David. Era un cimbalista, tocaba los címbalos, ¿se acuerdan que eran como una suerte de platillos, que eran 2, y hacían un ruido metálico, como los platillos de batería actualmente. Y también era profeta. Dice la palabra que en Crónicas que Asaf era profeta. Asaf significa juntar, recolectar o congregar en asamblea. Y vemos que el ministerio de Asaf estaba por ese lado. Congregar por medio de la música, por medio de la adoración al pueblo de Dios, a Israel, en las fiestas, en las peregrinaciones, en los Shabbat, en cada momento donde se entonaban los cánticos. La idea de la adoración de los coros levitas era congregar en adoración al pueblo delante de la presencia de Dios, de la Shekhinah, de la gloria de Dios. Gloria es una palabra que también va a aparecer bastante en esta colección. Está relacionado este nombre Asaf con el nombre Yosef, el nombre de José.
porque habla también de Yosef de acrecentar, de aumentar, de cosechar. Fíjense, Yosef relacionado con cosecha. Nos acordamos de José en Egipto y esa gran cosecha de 7 años de abundancia que Dios le permitió guiar y controlar y hacer que todo el mundo de la región pudiera tener alimento después en los 7 años de hambre. ¿Por qué? Porque Yosef fue sabio en acrecentar, en aumentar, en traer abundancia. Como leíamos recién en el Salmo 85, la abundancia. Abundancia por un lado, pero por otro lado también va a haber en estos salmos dificultad, escasez, tribulación, angustia, y estos son los dos polos que a veces nos toca vivir en nuestra experiencia diaria, en nuestra experiencia de vida. Tenemos tiempos de abundancia y tiempos de dificultad, y esto está expresado en los salmos de esta colección. Tenemos también los salmos de los hijos de Coré. Hablamos ya en la colección anterior, colección 2, de los hijos de Coré, de su poesía tan profunda, tan personalizada. Usaban el nombre Elohim y usaban una poesía más intimista. En la colección 2, vamos a ver qué hay por detrás de estos nombres, a ver si nos dan alguna pista como para profundizar el entendimiento. Fíjense, Coré significa, originalmente en hebreo es Koraj, que significa calvo o hielo. Podemos decir que era el hombre de hielo. Hay un superhéroe por ahí, creo que se llamaba el hombre de hielo. Coré era un personaje importante, era primo de Moisés, primo de Aarón, primo de María. Era un levita de los coatitas, primo de Moisés, alguien cercano a Moisés, alguien que, como Moisés, también tenía una inclinación hacia lo espiritual, había un compromiso con Dios, pero en Números 16 se nos cuenta que él, siendo un líder, siendo alguien importante, hay algunas historias, por ejemplo el Talmud, que dicen que era muy rico, una persona muy rica. No lo sabemos a ciencia cierta, pero la cuestión es que él anhelaba el sacerdocio, el sumo sacerdocio, el puesto de sumo sacerdote que tenía su primo Aarón. Entonces levanta una rebelión, levanta un discurso, arma un relato de que todos somos santos, acá no hay privilegiados, pero parece que Aarón y Moisés son privilegiados cuando toda la congregación es santa. Entonces hagamos algo más democrático, todos tenemos derecho a ese lugar del sumo sacerdote si toda la congregación es santa. En fin, hace todo un relato buscando desacreditar las autoridades. Se junta varios secuaces y entonces él lucha por medio de su palabra, por medio de este relato, él lucha para obtener su objetivo, la rebelión del pueblo contra Moisés y Aarón, para después él humildemente aceptar el mandato del pueblo que lo pusiera a él como sumo sacerdote en lugar de su primo Aarón. Pero vemos que esto no prospera. Dios se levanta y manifiesta su voluntad y termina muriendo. Coré, en la famosa rebelión de Coré, pero dice la palabra, Números 26, que sus hijos no murieron. Y esto es muy interesante. Los hijos no solamente no murieron, sino que con el tiempo fueron vindicados y fueron un coro levita importante. Lograron encontrar su lugar en la economía de Dios, en el espacio del pueblo, en el ministerio que Dios tenía para ellos. Esto es interesante. Fíjense, los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abiasaf. Asir significa preso, recluido, alguien que está preso de la libertad. Eso significa Asir. La palabra Asur es prohibido. De alguien Asir, alguien que está con restricción. Elcana, podemos dividirlo, la palabra que significa Dios, el nombre genérico de Dios, y Caná es compró, Dios compró. Y el tercer hijo de Coré, entonces Abiasaf. Abi es mi padre, Ab, ¿se acuerdan que era padre? Abi, mi padre, y Asaf, ya lo habíamos visto, mi padre es Asaf, podría ser, o mi padre congrega. Así que podemos hacer un aforismo. Antiguamente se usaban aforismos, había algunos personajes que hacían aforismos, que son estas frases que tienen, por un lado tienen como rima, tienen conexión de palabras, tienen juego de palabras y logran decir muchas cosas profundas con pocas palabras.
Este no es un aforismo tan bonito, pero es como una frase que nos indica o hace un juego de palabras con los nombres de los hijos de Coré. Fíjense lo que Dios hizo con esta descendencia, que estaba condenada a la destrucción, porque su cabeza, su líder, Koraj, había cedido a la rebelión. Y entonces yo puse ahí Coré, o Koraj, que estaba preso, como es el nombre de su primer hijo, Asir, preso de ambición por el liderazgo espiritual de Israel. Dios lo castigó a Coré, pero compró a sus hijos, el Caná. Dios compró a sus hijos, los redimió y hizo de ellos, los congregó, a Abiasaf, el padre. Dios los congregó para hacer de ellos un coro levita de excelencia. Fíjense, una historia que empezó complicada, difícil, pero que Dios la trajo a bien por su misericordia. Dios restauró. Y esta es una palabra que tenemos en esta colección. Dios restaurará. Es el clamor de la colección. Dios restaurará a tu pueblo. Dios bendecí, restaurará, salva. Seguimos adelante. También hay un salmo de David y tenemos otro salmo que es de Itán Esraíta, el Salmo 89, muy importante, lo pueden estudiar, relacionado con el capítulo de 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel 7, que habla de la promesa de Dios para con David, de que su trono iba a ser estable eternamente. De eso trata el Salmo 89, así que lo pueden estudiar. Entonces, la colección es una colección de nombres divinos diversificados. Fíjense, Elohim aparece mucho en los salmos de Asaf. Ahora, en los salmos del resto de la colección aparece de nuevo con fuerza Jehová. ¿Se acuerdan el nombre más objetivo, Jehová, y el nombre más subjetivo, un poco más cerca de la tierra? Jehová es un nombre muy allá arriba y Elohim es un nombre más cercano. Es Dios pero conectado, un Dios pero siempre con conexión a nuestra esfera de acción que es la tierra. También aparecen otros nombres. Él, como dijimos acá, él, como aparece con el Caná, va a aparecer también en el Salmo 82, un salmo muy interesante, lo vamos a ver. Y aparece Adonai, el Señor, y el Elión, el Altísimo. Acá empieza, en esta colección, empieza a aparecer el nombre del Elión. Y es interesante porque también lo vamos a ver en el Salmo 80. El foco, aparte del pacto, el foco de esta colección, aparte de hablar de David, mucho de David, del pacto de Dios con David, de la promesa, de este trono eterno y estable, que es importante en la palabra de Dios y importante para el entendimiento del Mesías. También el foco es el sufrimiento de Israel. Por eso vamos a ver estos salmos donde piden liberación, restauración, donde le dicen a Dios que se despierte. ¿Se acuerdan? Como el Salmo 44, despiértate. Esto va a aparecer de nuevo. Inclusive el Salmo 74 va a hablar de la destrucción de Jerusalén. No tenemos certeza del tiempo que fue escrito este salmo, pero un salmo bastante trágico. Así que esta colección, como les decía, tiene este contraste entre los tiempos buenos y los tiempos de dificultad. Seguimos. Wow, vamos a entrar al Salmo 73, un salmo muy, muy importante, de los más conocidos, muy interesante, y yo lo llamé, fíjense cómo lo llamé, un hipopótamo en el santuario. No estoy haciendo chistes. Un hipopótamo en el santuario. No se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Asaf, así que lo vamos a ver. Fíjense, Asaf nos va a hablar de la persona que está en búsqueda de un corazón saludable. Una espiritualidad saludable, un corazón, una vida interior saludable. Es difícil, no siempre tenemos salud. Ahora estamos en un tiempo de pandemia y sabemos lo importante que es la salud. Pero acá estamos hablando de salud espiritual, y Asaf, que es una persona de meditación, una persona profunda, una persona de observación, cuenta su experiencia. Él tuvo una enfermedad espiritual. Él tuvo un corazón que por momentos dejó de ser saludable. Fíjense lo que hizo el versículo 1. Ciertamente es bueno Elohim para con Israel, para los que tienen un corazón saludable. Para los que tienen un corazón saludable. Y ahí él empieza a contar la experiencia de cómo Asaf perdió la salud en su corazón. Fíjense, versículo 3, empieza a intoxicarse el corazón de Asaf mirando al malo. Dice, envidié a los arrogantes viendo la prosperidad de los malos. No pasan por dificultades como los otros mortales.
Sus ojos saltan de abundancia, están como estallados en abundancia. Sus corazones están sobrepasados de joyas, tienen como una gordura que es símbolo de riqueza en la palabra. Así que están gordos de riqueza, tienen joyas que no saben cómo ya tenerlas de tantas que son. Y encima de todo esto, con sus bocas, navegan por el cielo y se pasean por la tierra. ¿Qué quiere decir? Tienen un discurso altanero, arrogante, hablan de lo que quieren, nadie los censura, pueden hablar de Dios y parece que Dios no tiene problema en que ellos digan cosas contra Él, inclusive, o que se mofen. Dios no escucha, Dios no está, Dios está dormido. Este es el sentido, estas son las palabras de Asaf, y esto es lo que lo empezó a enfermar a Asaf en su corazón. Empezó a intoxicarse. Estos pensamientos, esta envidia, esto así como puede ser que Dios permita esto, es muy común, lo vemos a diario, no es algo tan lejano a nuestra experiencia y es algo que estaba empezando a enfermar el corazón de Asaf. Fíjense cómo empieza a incubar, en las frases de Asaf vemos que hay un proceso de incubación, versículo 13, en vano tuve un corazón inocente. Él se está diciendo a sí mismo, lo que estuve haciendo fue en vano me esforcé, traté un corazón limpio, traté de seguir el camino de Dios, fue en vano. ¿Por qué? Porque los que no siguen a Dios, los arrogantes, los que desprecian la palabra de Dios, los caminos, prosperan. Y yo estoy padeciendo, no estoy bien, estoy quizá en pobreza, estoy en dificultad, estoy en angustia, y entonces fue en vano. Ahí ya vemos, hay una incubación de que la persona está pensando al revés de lo que es. Después dice, verso 21, en mi corazón sentía un aguijón. En mi corazón sentía un aguijón. En realidad, en mi interior, la palabra, si vamos al original, la expresión es un poco más gráfica, dice, tenía como, no un aguijón en el corazón, sino que tenía un pinche, algo pinchándome el riñón. Algo pinchándome el riñón. Yo no sé si alguien tuvo problemas de riñón, sé que son dolores fuertes, las piedras, los cálculos, esas cuestiones, en el riñón. Imagínense un riñón pinchado, era un aguijón, y a su vez lo que produce un aguijón en el riñón. El riñón, sabemos que es un órgano que funciona constantemente y que su mal funcionamiento degenera en enfermedades y en secuelas importantes, inclusive para la vida. Así que él se sentía como con un riñón pinchado, él ya estaba con un funcionamiento errático, estaba disfuncional en su interior estaba comenzando a estar desequilibrado, y dice que su corazón estaba fermentado, estaba con hongos, un corazón con hongos. Qué feos son los hongos. Fíjese lo que dice la definición de fermento. El fermento, él tenía el corazón fermentado, él sentía que como que estaba algo adentro de él que ya estaba fuera de su control, estaba produciendo cosas desagradables. El fermento son hongos microscópicos, unicelulares, o sea, nada, que crecen y se reproducen rápidamente en ausencia de oxígeno. Y acá tenemos una clave. Ausencia de oxígeno. Nosotros, seres humanos, no somos hechos para vivir en ausencia de oxígeno. Respiramos y exhalamos oxígeno. Un ambiente sin oxígeno no es algo compatible con nuestra vida humana. Entonces vemos que esto es cuando hay pensamientos de muerte, cuando hay algo que la vida espiritual está siendo cortada en nuestra vida, cuando hay un avance de la tiniebla, de muerte, cuando el Espíritu Santo no puede llegar al corazón porque el corazón está incubando, el corazón está enfermo, entonces prospera este fermento. Ausencia de oxígeno, ausencia del Espíritu de Dios, descompone azúcares, descompone lo dulce de la vida, la visión, el vaso medio lleno, la visión positiva, la visión de esperanza, y en su lugar genera otras sustancias y alcohol. Entonces vemos que hay un proceso ahí de degradación, de cambia lo bueno por lo malo, cambia la visión positiva por la negativa, un proceso de fermentación que Asaf sentía como que el corazón se le estaba hinchando, se estaba fermentando, se estaba poniendo feo la cosa. Finalmente el corazón de Asaf se bestializa. Él dice en el versículo 22, me torné un ignorante, me torné un sin concepto, una persona que no tiene concepto, no tiene razón. Era como una bestia, como un behemoth
delante tuyo, Dios. Y acá está la palabra behemoth, que es bestia salvaje, pero específicamente es hipopótamo. Acá aparece el hipopótamo que les decía en el título, un hipopótamo en el santuario. Dice Asaf, me torné un hipopótamo. ¿Qué estaba queriendo decir? Vayamos a ver a nuestro amigo el hipopótamo, muy simpático. Acá tenemos una imagen, fíjense, la facha del hipopótamo, la dentadura perfecta, vemos el bigotito bien sutil, las orejitas, el cuerpo bien trabajado. Este es nuestro amigo el hipopótamo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un hipopótamo? Interesante animal, creación de Dios. Es un tipo de ballena de río. Acá ya me paré y dije, ¿qué pasó acá? Una ballena de río. Claro, uno puede ver el hipopótamo, su piel, tiene como una piel de ballena, una piel de animal de mar. Ese cuero bien liso, bien grasoso, esa forma de tonel. Entonces está relacionado, algunos ven, hay unas similitudes con un animal de mar, con un cetáceo. Entonces es un cetáceo de río en realidad, porque habita en los ríos, es anfibio, anda en la tierra, pero su hábitat es en las orillas, en el río. Entonces vemos como una suerte de ballena de río. Se denomina caballo de río, de ahí viene la palabra hipo. Tenemos la palabra hípica, hipódromo, está relacionado con los caballos, entonces hipopótamo es un caballo de río. Esa es una visión más bondadosa. Los que son más condescendientes dicen es como un caballo de río. Los que son más críticos dicen es una ballena de río. Entonces, la belleza es relativa, así que este hipopótamo podemos considerarlo lindo, si les parece. Este hipopótamo también era conocido en Israel. Habitaba en el Nilo, en Egipto, ahí cerca de Israel. Entonces, cuando Israel salió de Egipto ya conocía bastante a esta criatura que en Egipto se lo llamaba cerdo de río. Y si uno ve, el cuerpo del hipopótamo es parecido, nada más que mucho más grande, a un cerdo, un jabalí. Entonces tenemos este cerdo de río, un personaje. Es una de las criaturas más grandes, más agresivas del mundo. Tiene una mordida, vimos los dientes, muy potente. Tiene una energía, una fuerza de mordida que es entre las más fuertes de los animales de todo el planeta. Es altamente territorial, sí, es un animal territorial, o sea que defiende con uñas y dientes y no deja que nadie se acerque a su pantano. Vive con un grupo de hembras, no tolera a otro macho cerca, y las hembras a su vez son feroces también, sobre todo cuidando a sus crías. Su piel, esa piel tan especial, su cuero produce un protector solar natural. Fíjense qué interesante, a los que les gusta el verano, tomar sol. Produce la piel un protector solar natural. Es un aceite muy ácido que entonces mata todas las bacterias que hay alrededor de ese, que se animan a llegar cerca de nuestro amigo el hipopótamo. Entonces, volviendo a Asaf, ¿qué estaba sintiendo Asaf? ¿Cómo se estaba viendo? Se levantó una mañana, se vio al espejo Asaf y dijo: yo estoy hecho un hipopótamo. Yo estoy hecho un hipopótamo por dentro. Estoy con un corazón engrosado, estoy pesado, estoy pesado, estoy rechoncho, estoy lento, mis movimientos, mis reflejos son lentos, espiritualmente hablando. Estoy agresivo, estoy muy agresivo, muerdo a las personas con mi boca, mi hablar es agresivo, espanto, soy territorial, no quiero que la gente se me acerque ni me diga nada. Estoy ácido, mis palabras son ácidos, estoy usando mucho palabras con ironía, estoy viendo todo mal, me dicen algo y siempre veo el lado negativo. Así estaba nuestro amigo Asaf, se había tornado en un behemoth, en un hipopótamo. Pero, dice la palabra, que un día este hipopótamo fue sanado, este corazón fue sanado porque el hipopótamo decidió entrar al santuario. Fíjense qué lindo el versículo 17, dice hasta que todo esto me pasaba, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, comprendí cómo estaba esto, comprendí la situación con los ojos de Dios.
comprendí el fin, se cayó el relato, se cayó esta hinchazón, este aguijón se empezó a salir cuando en el santuario, en la presencia de Dios, Dios empezó a traer paz, a traer pensamiento de paz. El Espíritu Santo pudo empezar a penetrar en ese corazón que estaba enfermo, y entonces se produce el proceso de desbestialización. Empieza a ver que Dios está en el control, el corazón se enfoca en su conexión con Dios. Asaf ve a Dios como el Shaddai, el Shaddai, que es el todopoderoso, el todo suficiente, aquel que suple mis necesidades. Entonces, cuando Asaf enfoca en Dios como Shaddai, dice, todo lo que yo necesito no es lo que tienen los ricos de por allá, los arrogantes, sino lo que Dios tiene. La riqueza espiritual sobrepasa todo bien, y Asaf lo logra entender. Lo que él necesitaba y lo que él tenía y que estaba despreciando era lo más importante, lo espiritual, el conocimiento de Dios, la cercanía, el poder entrar en el santuario. No tendrá las riquezas de otros, pero tenía la riqueza de la presencia de Dios. Entonces, el segundo y última parte del Salmo es una poesía muy hermosa, que yo le encontré un paralelismo tremendo con el Salmo 16. Todos los conceptos que están al final de este Salmo 73 se repiten en el famoso Mictam de David, Salmo 16. Así que ahí lo tienen en colores para que ustedes puedan comparar y ver que están ahí los conceptos. Fíjense cómo dice el Salmo 73. Con todo, a pesar de todo este proceso, a pesar de mi angustia, yo siempre estoy con vos. Me tomaste, Dios, de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. La palabra consejo, ¿se acuerdan? Salmo 1, la palabra etzá. Después me recibirás en gloria. Certeza, vida eterna. ¿A quién tengo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No deseo ya la riqueza de los poderosos, sino mi riqueza es el conocimiento de Dios. Soy un levita, mi porción, mi herencia está en Dios, y eso es lo que me hace rico y lo que me hace feliz, lo que me hace pleno. Mi carne y mi corazón desfallecen, es verdad, pero la roca de mi corazón y mi porción, mi herencia, mi parte, mi tajada de la torta es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti algún día perecerán. Parece que están bien, parece que son felices, parece que prosperan, pero algún día su fin, como dice el proverbio, es camino de muerte. Tú destruirás de todo aquel que de ti se aparta. He puesto a Jehová el Señor, en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Entonces fíjense qué hermosa la esperanza de Asaf, qué hermosa la visión renovada, el corazón sanado, el corazón que ahora vuelve a ser saludable. ¿Por qué? Porque encuentra en Dios su riqueza, encuentra su conexión. Dice, Dios es mi porción, fuera de Él no deseo nada. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, acá tenemos este Salmo 73, el famoso hipopótamo en el santuario. Espero que se lo recuerden por mucho tiempo, este salmo tan interesante de Asaf. Vamos a seguir. Pasamos al Salmo 80. Salmo 80, Salmo de testimonio de Asaf. Va a hablar el pastor, va a hablar de la vid y va a hablar del renuevo. Tenemos acá tres conceptos muy importantes, todos ellos mesiánicos. Fíjense, el Salmo habla básicamente de un testimonio. El Salmo tiene como un coro en los versículos 3, 7 y 19, donde dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Vuelve esta palabra con fuerza, la restauración de Dios. Y esto está basado, está extraído posiblemente de la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal habla de esta bendición, que es cuando Dios levanta su rostro sobre nosotros, cuando nos mira con benevolencia y de su rostro sale salvación, sale bendición, sale misericordia. Entonces, acá está la figura de la bendición sacerdotal, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El Salmo tiene dos partes, una va a hablar del pastor de Israel, del Roé Israel. Roé Israel, pastor de Israel, es una frase que Roé Israel, de esa forma aparece solamente en este lugar, en este Salmo, indicándonos a Dios como pastor. Y la segunda parte va a hablar de la vid, de una vid plantada por Dios, el labrador, una vid plantada y sustentada por la diestra de Dios,
haciendo su obra en Israel en la figura de una vid. Así que vamos a hablar del pastor, de la vid y del renuevo. Primeramente hablamos entonces del pastor. La figura del pastor de Israel. Hubo varios pastores de Israel. Moisés fue pastor de Israel, ¿sí? Era pastor de ovejas en Madián y Dios lo llamó a pastorear Israel. Fíjense lo que dice Isaías 63, versículo 11. Dice que Moisés hizo subir del mar Rojo, a su pueblo. Fue el pastor de su rebaño. Dios puso por intermedio de Moisés su Espíritu Santo en medio del pueblo de Israel. Fíjense qué frase fuerte, Isaías 63. Dios puso su Santo Espíritu que los guió por la diestra de Moisés. Fíjense la diestra de nuevo. Con su brazo de gloria, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Acá vemos, en primer lugar, a Moisés como pastor, pero el Espíritu Santo pastoreando. Así que el pastor verdadero, el pastor de Israel aprobado por Dios, es un pastor que brinda, es un pastor que provee el Espíritu de Dios a su pueblo. Concepto interesante. Después tenemos a David. David también pastor de ovejas, llamado a pastorear Israel. Fíjense lo que dice el Salmo 78, un salmo que está en esta colección. No lo vamos a ver, pero sí tenemos esta cita al final, verso 70. Eligió Dios a David su siervo, lo tomó de las ovejas, para que apacentase a Jacob su pueblo. Jacob es Israel, a Israel su heredad, y lo apacentó conforme a la integridad de su corazón y a la pericia de sus manos. Fíjense, David tenía un corazón saludable, ¿se acuerdan en Salmo 73? Tenía un corazón saludable y por medio de su mano de pericia, por medio de su diestra, apacentó a Israel. Fue pastor de Israel y Dios lo confirmó y dice, como decíamos al principio, en 2 Samuel capítulo 7, Salmo 89, hay una palabra y una promesa de que el trono de David, que este pastoreo por parte de David va a ser eterno. Se va a levantar un hijo de David, un renuevo, un brote, que entonces haría cumplir esta promesa de que el pastoreo de Israel por parte de David sería eterno. Finalmente el Mesías también es considerado en la escritura profética como un pastor de Israel. Fíjense Isaías capítulo 40. Dice así: He aquí, Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará, como pastor apacentará a su rebaño. Llevará a las recién nacidas en brazos, y ahí hay una figura bien fraternal y dulce del pastor cuidando a las ovejas recién paridas. Entonces vemos acá que el Mesías es un pastor. El Mesías tiene una función pastoral para con Israel, especialmente para aquellos más débiles, pastor de las ovejas débiles. Entonces Yeshua va a reclamar, va a traer para sí mismo este concepto de pastor. El pastor trae el Espíritu Santo, alguien que provee la presencia de Dios. El pastor tiene una diestra de poder, tiene un corazón saludable, en los moldes del Salmo 73, tiene pericia en sus manos, tiene poder, y Yeshua, es decir, el buen pastor alineado con estos conceptos, también, aparte de todo esto, da la vida por las ovejas. Y acá está la gran innovación de Yeshua. Yeshua está diciendo, no solamente el pastor es todo lo que dicen los profetas, además, yo les digo que el pastor da su vida por la oveja. Es lógico que el pastor cuida a la oveja, provee seguridad a la oveja, dice, va a dar su vida por las ovejas. Y acá le agrega este concepto del pastor como alguien que da su vida, hablando de su propia muerte entonces en la cruz. Este salmo es un testimonio, dijimos de Asaf, testimonio de las tribus de Raquel. Raquel significa oveja, Rachel, oveja. Entonces, el pastor de las ovejas, y acá Asaf está haciendo un testimonio, está llevando delante de Dios a las tribus de Yosef, sus hijos Efraín y Manasés, y también Benjamín. Benjamín significa hijo de la derecha, Ben Yamín, Yamín a derecha, Benjamín, hijo de la derecha, que es una palabra que aparece en todo el Salmo, la diestra, la derecha
de Dios. Entonces este es un salmo pidiendo por la restauración de estas tribus. ¿Se acuerdan las 10 tribus perdidas de la casa de Israel? Está relacionado con esto. Pero la segunda parte pasa a la vid. Deja el concepto de pastor y pasa al concepto de vid. Antes era rebaño, ahora es la vid plantada por Dios. Una vid que fue floreciente, que da abundante fruto alrededor. Una vid que se extiende hacia los países limítrofes, que tiene abundancia, que tiene salud, pero que ahora, por una crisis, por una dificultad, por una derrota militar, por una cuestión de estos momentos de angustia que habíamos hablado más temprano, sus pámpanos ahora son comidos por los jabalíes. De nuevo aparecen los animales. Hoy estamos en una serie medio zoológica. Aparece acá los jabalíes, se relacionan con los hipopótamos. ¿Se acuerdan? El hipopótamo era como un cerdo de río. El jabalí es un tipo de cerdo. Y se estaban comiendo las uvas, se estaban comiendo los pámpanos de esta vid. ¿Por qué? Porque Dios había decidido romper el cercado. Dios había castigado a su pueblo y el cercado de este viñedo estaba roto y por eso los jabalíes estaban ingresando. Estos animales impuros lo podemos conectar con el Salmo 22, ¿se acuerdan? Los perros, los leones, los animales que estaban rodeando al siervo sufriente, figura del Mesías. Entonces acá hay un clamor por restauración de la vid que otrora abundante, ahora estaba perdida, ahora estaba siendo devastada, ¿sí? Y entonces la palabra, el clamor profético de Asaf es: mira desde el cielo, visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Y acá aparece la palabra renuevo, ¿sí? Y dice: sea tu mano sobre tu hijo de la derecha, tu hombre de la derecha, tu Benjamín, y sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste como rey. Así que acá está hablando del pueblo como una vid, y de este renuevo, de este vástago, de este brote, de esta rama especial, como el rey. Acá hay una metáfora, y esto nos lleva de cara a lo que dicen los profetas acerca del Mesías como el renuevo, y de lo que dice el propio Yeshua. Nos acordamos inmediatamente de Yeshua en capítulo de Juan número 15, cuando dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El labrador, que era Dios, en el Salmo, Yeshua lo identifica como su padre, y él dice: yo soy la vid. Ahora, no solamente yo soy la vid, sino yo soy específicamente el renuevo de la vid. Ese renuevo, esa promesa, esa esperanza de que esta vid después de un largo invierno, va a resurgir por medio de un brote especial que se va a hacer vid de nuevo y va a traer abundancia. Fíjense lo que dice Zacarías capítulo 3. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Está hablando del Mesías. Zacarías capítulo 3. Mi siervo es el renuevo, es el que trae nueva vida a algo que se estaba muriendo. Fíjense lo que dice Isaías 11, una palabra poderosa del profeta: saldrá una vara, un retoño, del tronco de Isaí o de Ishai. Ishai está relacionado con la palabra salvación, y esta palabra está relacionada con la palabra Yeshua. Lo ven en el sonido Ishai, mi salvación. Y un vástago retoñará de las raíces ¿de quién? Del papá de David, Isaí. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Así que tenemos un renuevo, que es un vástago que viene de la familia de David, y sobre él va a estar el Espíritu de Dios, o sea que él va a estar capacitado para ser pastor de Israel. ¿Por qué? Porque como Moisés va a tener el Espíritu de Dios. Ahora, esta palabra vástago en hebreo es netzer. Netzer. ¿Le suena? ¿A qué suena netzer? Suena a Nazaret o Nazaret. La palabra netzer es vástago, tiene la idea de guardar. El vástago guarda la información genética de la planta de la cual nace. Si uno corta un vástago y lo trasplanta, se está llevando ese vástago, ese netzer, guarda la información, guarda toda la esencia, el ADN de esa planta. Este netzer, este guardador, va a florecer. Y
hay algunos estudiosos de la palabra que entienden que Nazaret, la palabra Natseret, fue puesto ese nombre porque justamente el clan que vivía en ese lugar eran todos potenciales Netzer, ¿ok? Eran descendientes físicos de David, eran candidatos a hacer ese renuevo. El Mesías sería hijo de David y el clan que vivía en Nazaret eran hijos de David, entre ellos José, Yosef, el papá de Yeshua y el propio Yeshua. Entonces ellos eran Netzer. Y eso es lo que dice Mateo en su evangelio al principio cuando dice será llamado Yeshua Nazareno, será llamado Netzer. No es una palabra que solamente indica un lugar de nacimiento, una ciudad, sino que hay un significado profundo. Este es el renuevo, este es el siervo de Dios, el renuevo. Fíjense lo que dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hijo de hombre es la frase que aparece en el Salmo 80, versículo 18. El Benjamín, el hijo de tu derecha, el hijo escogido, este renuevo especial, no cualquiera, es este hijo de hombre que vos afirmaste. O sea, hijo de hombre no es simplemente una persona. Un Ben Adam sería, un hijo de hombre, un hombre. Un hombre se llama en hebreo Ben Adam, hijo de hombre, hijo de Adán, el primer hombre. Ahora, acá es el hijo de hombre que afirmaste, que elegiste, en el cual tenés complacencia, ¿se acuerdan? La afirmación de Dios. Entonces acá Yeshua decide intencionalmente llamarse a sí mismo hijo de hombre. Esto es muy interesante. También aparece este concepto de hijo de hombre en Daniel. En Daniel va a decir que un hijo de hombre se presenta delante del anciano de días en el propio trono, a la diestra del trono. O sea que es un hijo de la diestra, es un Benjamín, un Benjamín. Fíjense cómo todo se conecta para mostrar que el Mesías es este renuevo escogido de la tribu de David. Haz resplandecer tu rostro, que tu rostro nos envíe esta luz del rostro de Dios, esta gloria, para que seamos salvos. Esta gloria, esta manifestación de la gloria de Dios es el renuevo que va a surgir y que surgió de las raíces de Israel y específicamente las raíces de David, de Isaí. Amén. Interesante entonces este salmo. Hacemos un break para tomar una agüita y para pensar en las actividades. Les propongo que para la próxima vamos a hablar de esto, de las doxologías, pero quiero que ustedes las vayan investigando y saquen sus conclusiones. Estudiar las doxologías que aparecen al final de cada colección. Al final, los últimos versículos, los últimos 2, un versículo, 3 versículos lo sumo, realmente el último del Salmo 41, 72, 89, 106 y 150. Son las doxologías, fueron agregadas al Salmo para cerrar la colección. Entonces es una nota especial. Yo creo que las investiguen, que las lean de una forma devocional, que pueden leer cada salmo, ver con qué se conecta esa doxología, si tiene conexión con el salmo o no, y qué dice la doxología. Hay algunas perlitas que quiero que ustedes investiguen y después en la próxima clase las vamos a desmenuzar. ¿Ok? Seguimos. Este salmo está bueno. Salmo 82. Fíjense lo que le puse. Reunión de gabinete de Elohim. La reunión de gabinete de Dios. Todo presidente, todo líder, todo rey tiene una corte, tiene un gabinete y esas reuniones a puertas cerradas, esa mesa grande donde todos se sientan, generalmente se deciden cosas importantes y generalmente son tiempos especiales. A veces las cosas van bien, pero a veces el líder, el jefe, tiene que tirar las orejas, tiene que hacer algún tipo de reprensión y son momentos tensos. Acá tenemos a Asaf mostrándonos, él se imagina, ve la situación en la tierra, ve las injusticias, ve que la cosa no está bien y se imagina proféticamente, no se olviden que él era profeta, él ve una situación y ve a la Corte Suprema de los cielos en crisis, la Corte Suprema de Dios. Los jueces no dan la talla. Fíjense cómo empieza este salmo, un salmo cortito y profundo. ¿Por qué lo toco? ¿Por qué lo traigo? Es un salmo medio difícil, tiene algunas traducciones complicadas, algunos conceptos medio a veces que no se sabe bien qué quiere decir,
pero Yeshua lo usó. Yeshua fue una herramienta, fue un arma de Yeshua en un momento muy crítico. Y yo quiero que ustedes lo vean para que después conecten con el pasaje del Evangelio Juan 10, donde habla y puedan entender todo lo que hay por detrás de esto. Parece una frase medio sacada de contexto, medio difícil, que uno tiene que entenderla o dejarla pasar, pero hay mucho por detrás, así que vamos a por ellos, como dicen los españoles. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Epa, la Biblia que habla de que hay un solo Dios, está diciendo que hay una reunión de dioses y que Dios juzga con los dioses, que estamos hablando de politeísmo, de qué está pasando acá. Vamos a meter la lupa en el hebreo y ver. Dios está en la reunión de dioses o de los dioses, en medio de los dioses juzga. Esta traducción es un poco forzada, llevada por lo que dice el versículo 6. Yo dije, dioses sois. Yo dije, dioses sois. Que es la frase que va a citar Yeshua. Pero si uno va al hebreo va a encontrar que la frase mejor se traduce de una forma más simple y más tranquila para entender, más aceptable, es Elohim, Dios, se asienta, y acá yo agrego como un chairman, como un jefe, ¿sí? La palabra en inglés chairman, el hombre de la silla, aquel que se sienta en la silla principal de esta mesa tan top, ¿sí? Que para pocos, para líderes, para aquellos que están en el concilio, en el consejo de Dios, en esta corte suprema de jueces. Dios se sienta en esa silla especial, en medio de la asamblea, dice la asamblea de Él. Él es el nombre genérico de Dios. O sea, es su propia asamblea. Es la asamblea divina, podríamos decir. Elohim preside la asamblea divina. De cerca, Bekarob, la palabra Karob, de cerca, juzga Elohim. Entonces no es que en medio de los dioses juzga, sino que el propio Elohim, acá hay un paralelismo. ¿Se acuerdan del paralelismo que vimos en la clase 2? Acá es fundamental. Acá hay un paralelismo. Elohim, Dios mismo está juzgando de cerca. ¿Qué quiere decir? Que Dios está tomando carta en el asunto, que Dios no deja o delega esta autoridad en estos jueces, en esta Corte Suprema, y dice, bueno, hagan lo que les parezca y yo me dedico a otras cosas, sino que Él está juzgando de cerca. ¿Y a quién está Él siguiendo de cerca? A los propios jueces que a su vez llevan la justicia a la tierra. Y acá hay una reprimenda, dice, ¿hasta cuándo van a juzgar injustamente? ¿Van a aceptar a las personas de los impíos? Defiendan al débil, hagan justicia, libren al afligido, líbrenlo de la mano del impío. Y ahí dice una frase lapidaria, dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. ¿Qué quiere decir? Estos jueces, ¿sí? Si lo aplicamos a los jueces, esta frase quiere decir, estos jueces no saben, no entienden, no están reproduciendo el conocimiento de Dios que es necesario, porque ellos tienen que juzgar según la ley de Dios. Entonces no están teniendo este conocimiento de la palabra Da'at, es una palabra conocimiento, es profunda, ¿sí? Da'at también se aplica hoy en día a religión, es conocer a Dios. Estos no están conociendo, no están entendiendo de qué se trata, andan en tinieblas, otras están trabajando, están juzgando, pero en tinieblas, pues no tienen esta luz que viene del conocimiento, y por lo tanto los cimientos de la tierra, que es la justicia, está temblando. La tierra carece de justicia. Y estamos hablando de un Dios de justicia. Uno de los atributos de Dios es que Él ama la justicia. Fíjense lo que Él dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo 20, un pasaje importante que Él dice a los jueces de la tierra. Dios está irritado porque el lema de Dios es justicia, justicia seguirás. Eso es lo que está en Deuteronomio. Cuando Dios nombra jueces allá en Deuteronomio. Y este pasaje tiene que ver con la Torá. Esto de Elohim son ustedes tiene que ver con la Torá. Y dice, o sea, los jueces, los representantes de Dios tienen que seguir la justicia. Y la palabra aparece dos veces. Tzedek o Tzedaká está relacionado con la palabra justicia. Y vemos que a Yeshua se lo llama en el Nuevo Testamento Yeshua el justo, Yeshua Atzadik. No es una cuestión trivial, sino siendo alguien que está alineado con la justicia de Dios. Entonces, justicia seguirás, justicia, justicia seguirás, es el eslogan de Elohim, pero estos jueces no están dando la talla.
a pesar de ser considerados divinos, porque dice, yo dije, ustedes son dioses, ustedes son Elohim, ¿sí? En el original, todos vosotros, todos ustedes, hijos del Altísimo, hijos of Bnei Elión, hijos del Altísimo, pero van a morir como hombres y como cualquiera de los príncipes van a caer. Y termina Asaf diciendo, levántate Dios, juzga la tierra, juzga vos mismo la tierra, juzga la tierra con alguien justo, con alguien que dé la talla, porque tú heredarás las naciones son tuyas Dios, así que levántate, manda a alguien justo a juzgar la tierra en lugar de estos Elohim, de estos jueces que tienen mucho nombre, mucha chapa, pero no están funcionando, ¿sí? Entonces este es el concepto. Ahora, para entender esto de que Dios llame a una persona Elohim, tenemos que ir a Éxodo. Porque algunos dicen, no, está hablando de dioses, está hablando de seres angelicales, está hablando de otras cosas acá, y que está Dios, pero están los dioses, y acá Dios se enoja con otros dioses. Es medio turbio, medio oscuro este entendimiento. Entendamos que son hombres, pero hombres especiales. Así lo entendió Yeshua. Fíjense primero Éxodo 7.1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón. Yo te puse como Elohim para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, acá está la clave del concepto. ¿Se acuerdan lo que veíamos en el Salmo 80? ¿Se acuerdan? El pastor de Israel. El pastor de Israel era Moisés, un ser humano, David, un ser humano, pero tiene un plus, tiene un plus. ¿Y cuál es este plus? Es que es constituido como Elohim, como Dios. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. Entonces, acá Moisés es como Dios, como Elohim para Faraón. ¿Por qué? Porque Dios delega en Moisés su propia autoridad para que él, Moisés, en la tierra, hable de parte de Dios a Faraón. Si Faraón no obedece a Moisés, no está obedeciendo a Dios. Entonces Faraón no puede ver el rostro de Dios, no puede conectarse con Dios, necesita conectarse con Moisés y relacionarse con él, porque él es el Dios, el Elohim, el poder superior que Dios puso sobre su vida. Interesante concepto. Entonces, Moisés es representante de Elohim, pero a todos los criterios y para todos los efectos, para Faraón, Moisés es Elohim. Eso es lo que Dios establece. Y el profeta es Aarón, el vocero entonces de Moisés. Entonces, este concepto es importante y es lo que va a tratar de trabajar Yeshua cuando se pelee en una mañana de invierno, como dice Juan capítulo 10, en medio de la fiesta de Hanukkah. Había una fiesta en Hanukkah, dice Juan 10:22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, o Hanukkah en hebreo, y era invierno. Y Jesús andaba por el templo, andaba por el pórtico de Salomón, en la explanada del templo, en el sector de los patios, donde la gente se juntaba, los rabinos enseñaban y se hacía la reunión social antes y después de ir a ofrecer los sacrificios en el templo. Entonces, en medio de esta fiesta, en el invierno, una fría mañana de diciembre, ¿por qué no? De diciembre, la fiesta de Hanukkah la tenemos, ¿dónde la tenemos? ¿Dónde aparece la fiesta de Hanukkah? Es del tiempo de los macabeos. No la tenemos en la palabra, en nuestro Antiguo Testamento. Aparece en el libro de Primera Macabeos, así que si alguno quiere investigar puede leer, muy interesante, una reseña histórica para todo aquel que quiere estudiar en profundidad el Nuevo Testamento. Tiene que ir a Primera Macabeos y leerla, leer esa epístola, ese compendio histórico que narra lo que pasó en ese tiempo. Los griegos profanan el templo, que esto es un símbolo del tiempo de la tribulación, la abominación desoladora, Antíoco, y los macabeos, que eran sacerdotes, se levantan en armas y defienden el templo y lo reconquistan. Después de purificar el templo, lo dedican a Dios. Y esta es la fiesta, que es el paño de fondo de la discusión de Yeshua con algunos líderes. Entonces, ¿dónde está la conexión acá? Yeshua empieza a dialogar y a discutir con líderes de Israel. ¿Estaba dónde? En el pórtico de Salomón. Vienen las autoridades, las personas de peso, y dice,
Lean todo el pasaje de Juan 10, porque estos lo van a confrontar, estos líderes, de líder a líder, y le dicen, no te queremos apedrear o condenar por buena obra, sino porque estás blasfemando. Escúchame, nosotros somos líderes, nosotros somos Elohim, somos encargados de enseñar la Torah al pueblo. Vos también pretendés ser maestro, pretendés ser rabí, tenés buena parla, pero estás blasfemando, Yeshua, estás blasfemando. Estás diciendo, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué palabra habrán usado? Siendo Ben Adam, te haces Elohim. Fíjense que le responde Yeshua. No está escrito en vuestra ley, y ahí cita este salmo, Salmo 82. Yo dije, palabra de Dios, dioses sois, Elohim sois, aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Aquellos que traen la palabra de Dios, aquellos que traen la revelación de Dios, pueden ser considerados Elohim. ¿Por qué? Pues si yo estoy estudiando la palabra de Dios y es la palabra de Moisés, Moisés es Elohim. ¿Me siguieron? Porque la palabra vino por medio de él. Entonces Moisés era un Elohim, él trajo palabra de Dios, entonces Dios lo autorizó, decimos que la palabra es inspirada por Dios y acá está el concepto de poder considerar a una persona Elohim. ¿Por qué? Porque está hablando inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces dice Yeshua, si este concepto está en la ley, en realidad está en el libro de Salmos, la escritura no puede ser quebrantada. Fíjense, Yeshua consideraba el libro de Salmos como escritura sagrada, inspirada por Dios, interesante. Al que el Padre santificó, ¿sí?, y envió al mundo, ustedes dicen blasfema porque digo que soy hijo de Dios. Y acá seguramente Yeshua dice, la Torah dice, en el libro de Salmos, que los que traen la palabra de Dios son Elohim. Y acá yo me estoy llamando a mí mismo Ben Elohim. O sea, no me estoy osando llamar Elohim, sino hijo de Elohim. Entonces, paren un poco con esta locura, no estoy blasfemando, no me estoy sobrepasando a lo que ustedes están teniendo problemas, dificultades, me quieren apedrear, ¿sí? Porque la misma ley de ustedes está hablando de Elohim. Entonces acá Yeshua está bajando un poco los decibeles, está siendo humilde él mismo, diciendo yo apenas estoy hablando de mí mismo como Ben Elohim, hijo de Dios o hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque el Padre me santificó, tengo un corazón puro, ¿se acuerdan? Lo que leíamos en el Salmo 80, y me envió al mundo. Así como Moisés fue enviado, yo soy enviado. Entonces, no hay tanto problema con esto. Ahora, no solamente Yeshua usa el Salmo 82 para de alguna forma defenderse o encuadrarse, ¿sí?, delante de estos líderes, sino que hay como un boomerang, y al citar este salmo está diciendo, ustedes son los Elohim, yo apenas soy un Ben Elohim. Ustedes son los jueces de la tierra en esta generación. Dios tiene jueces en la tierra en cada generación. Dios tiene personas separadas para enseñar su palabra y ser representantes de él en cada generación. Desde Adán hasta ahora. Son los Elohim. Entonces, ustedes son Elohim. Supuestamente traen la palabra de Dios. Yo soy apenas un Ben Elohim. Ahora, al trazar el paralelismo con el Salmo 82, Yeshua le está diciendo, cuidado, que a ustedes les puede pasar lo que les pasa a los Elohim del Salmo 82. ¿Qué quiere decir? No están dando la talla. No están dando la talla. Ahora, ¿quién eran estos líderes? Estos líderes eran los descendientes de los macabeos. Por eso el tema de Hanukkah. En Hanukkah los macabeos, sacerdotes, se hicieron líderes del pueblo, se hicieron Elohim y borraron a los griegos. Sus hijos, sus descendientes, mantuvieron ese privilegio. Entonces toda la descendencia de los macabeos se transformaban en los asmoneos, y eran todos los príncipes de la época de Yeshua. Inclusive Herodes, para llegar a ser Herodes, para llegar a tener autoridad y reino y validación en Israel, tuvo que casarse con una descendiente de los macabeos, Mariamne. Mariamne era descendiente directa de los macabeos, tenía sangre real. Entonces por eso Herodes podía ser alguien y heredó ese reino. Ahora,
estas personas que estaban hablando con Yeshua, los saduceos, eran todos hijos de, y tenían esta estirpe. Entonces tenían esta aura de Elohim. Nosotros somos los descendientes de los grandes libertadores de Israel, los macabeos. Y Yeshua entonces los confronta diciendo, tengan cuidado que pueden terminar mal. ¿Ok? Tenemos que seguir adelante por el tiempo, pero hermoso salmo y profundo el salmo 82. De paso hablaba un poco de Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, y acá vamos a hablar ahora, en este último salmo, de otra fiesta. Salmo Asaf. Lo llamé el salmo 83, rugidos antes del amanecer. Rugidos antes del amanecer. Suena medio lúgubre, y lo es. Un salmo de Asaf que habla de la crisis en Israel. Hay una crisis, hay una tierra acorralada por enemigos que van a atacar. Esto está emparentado con Segunda Crónicas capítulo 20. Léanlo, porque ahí casi se recrea un poco lo que está en el Salmo 83. Tenemos una situación donde Asaf le dice a Dios que no guarde silencio, que Dios se manifieste, que Dios intervenga, que Dios se despierte con el Salmo 44. ¿Por qué? Porque están rugiendo tus enemigos, están alzando la cabeza, están siendo provocativos, no solamente con Israel, sino con vos, Dios, sino con vos. Esto está relacionado con vos también. Lo mismo que el Salmo 44. Fíjense lo que dice. Estos pueblos consultan, toman consejo astutamente, secretamente, han entrado en un concilio, están todos aconsejando. ¿Se acuerdan del Salmo 2? El consejo, Salmo 1, el consejo de los malos, las naciones se juntan y toman consejo en secreto. Acá se repite el concepto, han entrado en consejo contra tus protegidos, en el original contra tu tesoro. Entonces acá Asaf está conectando a Israel como el tesoro de Dios, a la tierra de Israel como el tesoro de Dios. Dice, están viniendo contra tu tesoro. Despertate, actúa Señor. Dice, fíjense el argumento, la motivación de estos pueblos. Venid, destruyamos para que Israel ya no sea nación. Que no haya más memoria del nombre de Israel. Que tanto Israel, vayamos y destruyámoslos de una vez para que no haya memoria de Israel y nos libramos de este pueblo tan incómodo. Fíjense, estas frases son frases muy actuales. Si ustedes googlean y buscan, hay personas en los últimos años, y sobre todo desde que Israel volvió a ser un estado en el año 48, que hablan de borrar a Israel del mapa. Borrar a Israel del mapa. O tirarlos a todos, empujarlos y tirarlos a todos al mar Mediterráneo. ¿Sí? Agarrar con una topadora Tel Aviv y tirarlo al fondo del mar Mediterráneo. Son frases actuales, son amenazas presentes que tenemos en nuestra generación. Dice que se confabulan de corazón a una. Acá hay una cuestión de convencimiento, de fanatismo. El sentido es que aconsejan a su corazón. Dice a tu corazón, está bien lo que tenés que hacer. Tenés que destruir Israel. Tenés que meterte en esto. Es justicia. Es lo que hay que hacer. Se aconsejan a sí mismos y hacen una alianza que es un pacto de 10 pueblos. Acá el Salmo habla de 10 pueblos. Y esto tiene conexión con Daniel y Apocalipsis. Vemos una bestia, vemos 10 cabezas, vemos 10 cuernos, el número 10. Entonces es importante, fíjense, quiénes son estos 10 pueblos. Los edomitas, los ismaelitas, que son semitas árabes de la península arábiga. Moab, agarenos, Jebal y Amón, que son los hijos de Lot. Estos son semitas de la región al este del Jordán, la actual Jordania. Amalek, una tribu salida de Edom, muy, muy especial en la palabra. Vamos a hablar del espíritu de Amalek. Filisteos, ¿quiénes eran los filisteos? Eran pueblos mediterráneos, no eran pueblos semitas, no eran parientes, digamos, de Israel, de la familia semita, de la medialuna fértil, sino que venían del lado de Europa, del Mediterráneo. Eran pueblos navegantes y que se habían establecido en la zona de Gaza. Tenían 5 ciudades, Ashdod, Gaza, Ashkelon, Ecrón, en fin, eran 5, una pentápolis de los famosos filisteos que encontramos en la Biblia. Finalmente los habitantes de Tiro, Tiro y Sidón, habitantes de Tiro que también eran pueblos mediterráneos en la zona del actual Líbano. ¿Sí?
Y finalmente los asirios, la zona del norte de Siria y de actual Irak. Los asirios también con base en Nínive, un pueblo violento, un pueblo especial, muy poderoso en la época. Entonces, estos son los 10 que se han complotado contra Israel, y contra ellos Asaf pide que Dios intervenga como intervino en el tiempo de los jueces. Y ahí en los versículos 9, 10 y 11 hace mención a las victorias en tiempo de los jueces, la victoria de Gedeón sobre los madianitas, la victoria de Débora y Barak, ¿sí? Así que si quieren después recordar eso, pueden leer el libro de los jueces. La característica que eran en los tiempos de los jueces eran pocos, el ejército era poco, se acuerdan los 300 de Gedeón, pero logran victorias milagrosas. Dios da una victoria milagrosa demostrando que es Dios el que da la victoria, que es Dios el que está interesado en vindicar a Israel y no simplemente la fuerza del brazo del guerrero. Entonces este es el concepto de Asaf, dice, danos la victoria como en tiempo de los jueces con tu milagro. Y acá vemos un semáforo, el semáforo de Asaf. El semáforo de Asaf ve primero el rojo porque es algo que no está bien, es algo que hay que parar porque no está bueno ese camino. Dice que estas naciones han dicho en su corazón, heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 45, de la ciudad del gran rey? ¿Se acuerdan de que decíamos que Dios nos informa de que hay una ciudad separada? Hay un sector, una porción de tierra muy chiquita en el mundo, no es la mejor, no es la más rica, no es la que tiene todos los recursos naturales. Es una tierra así, pero que Dios la separó para sí mismo y para sus objetivos, que incluye el pueblo de Israel. Él trata y él pone las reglas y las leyes en esa tierra. Y Israel es testigo de que Israel mismo sufrió las consecuencias de las leyes que Dios pone sobre esa tierra. Israel estuvo más tiempo fuera de Jerusalén y fuera de la tierra de Israel que adentro. ¿Sí? Estuvo casi 2000 años como nación. Si bien hubo siempre presencia de Israel en tierra de Israel, en Canaán, en la zona de Canaán, y en Jerusalén, pero como nación, Israel estuvo más tiempo afuera que adentro. ¿Por qué? Pues la tierra no es de Israel, la tierra es de Dios. Y las reglas y las leyes las dicta Dios. La ciudad es la ciudad del gran rey. Entonces cuando estas personas dicen, estos pueblos, heredemos para nosotros las moradas de Dios, Asaf dice, no, esto no va a funcionar. Esto no tiene éxito, no hay futuro en querer tomar la heredad de Dios y tomarla para uno mismo. Semáforo rojo. Entonces, el amarillo, Asaf dice, bueno, a estos pueblos orgullosos necesitas, Dios, darle un escarmiento. Semáforo amarillo. Ponelos como torbellinos, como hojarasca al viento. ¿Qué quiere decir? Dispersalos, que su consejo se arruine. Dispersalos, no lo destruyas totalmente, pero dispersalos y castigalos hasta el punto que el semáforo se ponga verde, que es el objetivo final. Que busquen tu nombre, que se humillen y busquen tu nombre, y que conozcan tu nombre, que conozcan que son Jehová. En la palabra Jehová está relacionada con la palabra Yehudá. La palabra Yehudá, Judá, adentro tiene la palabra de Jehová, el tetragrama, el nombre de Dios. Así que Judá es el pueblo que se llama por el nombre de Dios. Como dice ahí en Crónicas, si tu pueblo que lleva tu nombre se humillare, Dios va a atender. Entonces de esto se trata, que conozcan tu nombre, que conozcan que vos te revelaste por medio de un pueblo, pero que entiendan estos pueblos que hay un solo Altísimo y que es sobre toda la tierra. O sea que es Dios de todos los pueblos, no solamente Dios de Israel, sino Dios de todos los pueblos. Es el semáforo de Asaf para poner en caja de alguna forma a estas 10 naciones. Pero dijimos que íbamos a hablar con esto terminamos, del espíritu de Amalek. Amalek no es solamente un pueblo, sino que es un espíritu. Fíjense, Amalek aparece en Éxodo 17. ¿Se acuerdan cuando Moisés interviene en el monte, levantan sus manos, esa imagen tan inspiradora que lo ayudan, Aarón y Hur, Josué está en el valle peleando, ¿con quién? Con Amalek. Finalmente hay victoria y fíjense lo que dice Moisés, dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, no contra el pueblo, no contra Israel, no contra las tribus, contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, no. De generación en generación. Y esto es una profecía. Entonces, Amalek
si bien es un pueblo que desapareció, no lo podemos identificar hoy en día, es un espíritu, porque acá hay una pista. Moisés como profeta dice, acá va a haber una hostilidad de generación en generación, como hubo en Génesis 3 entre la mujer y la serpiente. ¿Se acuerdan? Habrá enemistad entre la mujer y el descendiente, la simiente de la mujer y la serpiente. Acá es lo mismo. De generación en generación, Jehová va a pelear con Amalek. Y Amalek también va a pelear contra Israel y contra Jehová. Esto lo vemos en la palabra. Hay un evento donde el rey Saúl pelea contra Agag, rey de Amalek, y lo derrota, pero se acuerdan que él se queda con ovejas, se queda con riquezas, y Samuel se enoja con él y lo condena porque él le perdona la vida al rey, le perdona la vida a Amalek, y desobedece esta cuestión de guerra sin misericordia contra este Amalek. Tiempo después, en el libro de Esther, aparece Amán. Amán, un príncipe persa. Persia es la región de Irán actualmente, donde este príncipe persa se levanta en odio contra Israel. ¿Se acuerdan que Mardoqueo no se inclinaba, no se postraba delante de él, y él le toma odio y decide, por medio de un decreto del rey, destruir a Israel? Y ahí aparece la intervención de la reina Esther, de Mardoqueo, y se establece el día de Purim, se echan suertes el día de la destrucción de Israel, que termina siendo un día de victoria. Eso lo vemos en el libro de Esther, así que lo pueden leer después en sus casas. Y en celebración de esto tenemos la fiesta de Purim, que significa suertes. Así que traigamos al contexto de hoy. Si decimos que de generación en generación Amalek se levanta, este espíritu de Amalek, ¿dónde estaría Amalek hoy en día? Fíjense, los pueblos, habíamos hablado de los pueblos ismaelitas, hoy serían los pueblos de los reinos árabes. Amón y Moab son pueblos jordanos, de hecho la capital de Jordania es Amán, que está relacionado con Amón, entonces es la región de Jordania. Amalek es este espíritu que se había levantado en Persia, es el espíritu que hoy está operando en Irán. Y finalmente los filisteos que están en Gaza, ¿sí? La franja de Gaza hoy también en hostilidad, y Hezbolá en la región de Tiro, al sur del Líbano. Hezbolá también, el partido de Dios, sería la traducción del árabe, y también gran enemigo, y en estos días amenazan con haber una intervención, una lucha armada contra Israel. Y finalmente el asirio, el régimen de Siria y también de Irak, también hostiles. Siria técnicamente está en guerra con Israel hoy en día. Entonces vemos ahí en el mapa las potencias regionales, no solamente estos países, sino hay básicamente tres potencias regionales: Irán, Arabia Saudita y Turquía, que están alrededor de este pequeño país llamado Israel. Ahora, el espíritu de Amalek se levanta generación en generación y busca destruir, es un espíritu antisemita, busca la destrucción de Israel. Muchas veces sin un porqué, pero generalmente con un relato. Siempre hay un relato antisemita para justificar, para que las personas entiendan que es lo correcto. Por ejemplo, el Holocausto. Muchas personas entendieron que era lo correcto perseguir y destruir a los judíos, porque había un relato. Y hoy en día tenemos un relato. Lo tenemos básicamente en el régimen iraní, el régimen, ahí tienen del Ayatolá Khamenei. Fíjense lo que el póster que publicaron para el Día de Jerusalén. Se cumplieron en estos días, la semana pasada, el aniversario de Jerusalén. Y el régimen iraní está siempre trabajando para que Israel sea destruido. Fíjese, Palestina será libre, parece un buen propósito, y dice la solución final, resistencia hasta un referéndum. Eso hablan de un referéndum que las personas elijan libremente. Raro en un régimen autoritario como el iraní, que habla de referéndum, pero en fin, presentan esta imagen de Jerusalén, una Jerusalén totalmente islamizada, llena de banderas del Islam, de Hezbolá, de Palestina, ninguna de Israel, con imágenes de los héroes. Ahí está el Ayatolá, la foto, está la foto de Qasem Soleimani, que es el principal líder del ejército iraní, que Estados Unidos lo asesinó hace unos meses. Y tenemos la palabra solución final. Solución final es la palabra que acuñó Hitler y los suyos para
pergeñar la idea de los campos de concentración. Así que ellos sutilmente dicen, tenemos la solución final para Palestina, un referéndum, pero en realidad están haciendo alusión a el exterminio del nazismo. Así que tengamos cuidado y tengamos, cuando leamos las noticias, cuando veamos lo que está pasando, si alguno quiere investigar un poco más, puede hacerlo, puede ir al Twitter, por ejemplo, de Khamenei, del Ayatolá, y va a ver todas sus ideas, muchas parecen convincentes, él parece una persona bien intencionada, pero tengamos cuidado, no estoy haciendo política, pero sí entendamos que el espíritu de Amalek, el espíritu que quiere destruir Israel, se presenta de generación en generación. La pregunta es, podés estar de acuerdo quizás con que Israel tiene que ser destruido. El tema es, ¿y después qué? ¿Qué te está trayendo ese espíritu que dice, no, es mejor, le conviene al mundo que Israel sea destruido? ¿Qué te va a ofrecer en su lugar? ¿Algo mejor te va a ofrecer a Dios? ¿Qué está trayendo detrás de este intento bien intencionado? Así que tengamos cuidado y veamos las noticias también con sabiduría y entendimiento, como dijo Yeshua. Miren que nadie los engañe. Bueno, terminamos con esto. Nuestra clase me extendí un poco. Los espero la próxima. Hagan toda la tarea y que Dios los bendiga ricamente. Nos vemos. Chao.